Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Hoy vamos a conversar sobre las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, donde precisamente a mitad del periodo presidencial, en este caso a mitad del periodo de Joe Biden, demócrata, se renueva una parte del Congreso de ese país. Y bueno, lo primero que hemos visto es que no se ha producido la ola roja que auguraba Donald Trump. La ola roja es el color rojo es el color del Partido Republicano. Y de hecho el Partido Demócrata, en una disputada conteo electoral, un disputado conteo electoral, ha mantenido la la Cámara Alta, como se le llama en algunos lados, el Senado, mientras que el Partido Republicano se ha hecho de la mayoría en la Cámara de Representantes. Todo ello en medio de una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos, expresada, por ejemplo, en los altos niveles de inflación no vistos en décadas, ¿no? Para algunos 40 años, en otros 30 años, y una polarización social, una división entre una visión, un estilo trumpista, o liderado por Trump, y las élites más globalistas, que a su vez contienen un conjunto de contradicciones relacionados con el empleo, los impuestos, la salud, la guerra, la democracia, etcétera, ¿no? Los migrantes, y en medio, además de una guerra con Rusia en Ucrania, donde la OTAN, Estados Unidos, pues se está jugando la hegemonía, nada más y nada menos. Para hablar de este tema, especialmente en lo que se refiere al consenso interno de Estados Unidos como país y lo que pasa dentro, nos acompaña Ariela Ruiz Caro. Ella es economista de la Universidad Humboldt de Berlín, magíster en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, consultora de varios organismos internacionales en tema de comercio, integración, energía, recursos naturales, es una observadora de la geopolítica, de hecho tiene una columna en La República que sale periódicamente, y su última columna ha sido el 10 de noviembre, donde precisamente habla de los protagonistas de las elecciones en Estados Unidos y también hace una relación con América del Sur. Bienvenida, Ariela. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. No, es un ¿Todo bien? placer siempre, una voz autorizada como tú y siempre analizando los procesos de integración y lo que se juega en el mundo, ¿no? Eh, entonces, comencemos con la primera pregunta sobre este consenso interno de Estados Unidos, ¿no? Como Perry Anderson ha denominado o estudia en su libro Imperium et Concilium, donde trata cómo esta doble tesitura de la que habla Manolo Monedero también, ¿no? Los procesos internos de Estados Unidos por un lado y su proceso externo del otro, lo que no siempre calza, ¿no? Y de ahí que hay siempre el juego de las élites norteamericanas, como podemos ver, oscila, ¿no? Entre proteccionismo, apertura, ¿no? Proteccionismo Trump, apertura Biden, o aislacionismo, más Trump o tal, imperialismo, más las élites globalistas, etcétera, ¿no? Entonces, se señala que se está erosionando el consenso interno norteamericano, el consenso rooseveltiano, como le llaman, ¿no? El pacto de la élite, su papel internacional y sobre todo sus clases trabajadoras blancas, ¿no? Este mundo se ha roto, ¿no? La globalización, que era el mecanismo o la iniciativa por la cual Estados Unidos iba a mantener su liderazgo en el siglo XXI, ha desindustrializado ese país. Eso es la realidad y ha dejado sin empleo a la clase media blanca, la ha golpeado. Ese consenso entonces social se ha roto y la clase media blanca pues en Estados Unidos era, como se señala, la infantería, la masa crítica que sostenía ese consenso. Entonces, ya para no seguir con tanto preámbulo, ¿cómo ves, Ariela, este consenso interno norteamericano? Sí, coincido con tu evaluación. Hay una ruptura, hay un deterioro de las clases medias que no se necesita ser un gran economista ni un gran sociólogo para poder inferir que ese deterioro de la clase media, de los blancos en Estados Unidos, eh, se debe a este modelo de globalización, vamos a ponerlo en esos términos, este tipo de globalización neoliberal, ¿no? Cuando Estados Unidos
empieza digamos, a tener buenas relaciones con China en los años 80, nadie decía nada, nadie protestaba, las inversiones iban para allá, la mano de obra se generaba en China y paulatinamente fue perdiendo protagonismo y además los empleos en Estados Unidos hasta llegar a un punto en estos últimos años en los que la clase media ha perdido, es un país que se ha desindustrializado. Entonces yo creo que Estados Unidos se encuentra frente a un agotamiento de ese modelo y ese agotamiento se expresa en todas estas manifestaciones brutales que hay, inclusive de la policía, de la negación de los resultados, que a su vez eso va acompañado por una migración creciente que tiene una mayor presencia en la votación. Por ejemplo, los latinos son la segunda minoría en votación. Es unos pocos años más y va a ser una población que tiene más capacidad de votos que la población blanca y que por supuesto la negra. Entonces, eso hace que los blancos se recluyan y encuentren en personajes como Donald Trump o Ron DeSantis también, que es un Trump sin juicios y con un poco más de neuronas. Yo creo que se puede, pero es un personaje de ultraderecha, negacionista de la COVID-19. Entonces, yo creo que sí, Estados Unidos se encuentra en una situación muy peligrosa y de decadencia, incluida la moral. Eso me parece. Bueno, justamente en este punto, bueno, has tocado varias aristas, pero en lo último que colocas, hay algunas personas que señalan que Estados Unidos se encuentra en los albores de una especie de guerra civil o que esta confrontación o estas contradicciones que tú estás señalando escalen de tal manera que comencemos a ver una crisis política institucional norteamericana con violencia en las calles, ¿no? Lo hemos visto el 6 de enero, en la toma del Capitolio, y resultaron algunas personas muertas, pero fue además algo inédito que la masa entre al símbolo de la democracia occidental a romper lunas, a romper puertas y a no reconocer las elecciones, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú también crees que esto puede derivar en una escalada o que las contradicciones internas estadounidenses comiencen ya a jugar un papel preponderante en lo que pasa en ese país? Yo creo que, a ver, esta posibilidad de un enfrentamiento, de guerra civil, bueno, no es descartable, ¿no? En una sociedad armada, ¿no? Donde hay más armas que personas, no es descartable. Y lo hemos visto no solo en la intervención, la invasión en el Capitolio, sino también lo hemos visto cuando asesinaron a George Floyd. Vimos cómo el movimiento Black Lives Matter durante meses salía a la calle. Entonces, y que hubo represiones muy fuertes. Entonces, no es descartable que en un determinado escenario podría repetirse este tipo de movilizaciones y agudizarse. Y en un país armado, el estallido, las manifestaciones pueden ser muy serias. Ahora, Biden no lo ha hecho tan mal. Digamos que si bien ha perdido la Cámara de Representantes, la ha perdido por menos de lo que es en promedio, lo que pierden todos los presidentes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, en promedio, ¿no? Siempre pierden una u otra. En promedio, desde la Segunda Guerra Mundial, pierden 26 lugares en la Cámara de Representantes y pierden 4 lugares en el Senado. Eso no ha ocurrido ahora. Han perdido, todavía no están terminadas las de la Cámara de Representantes,
pero por el momento sí, llevan 8 más. Los Digamos, lo republicanos. máximo que van a perder es 17. Por 17 lugares la Cámara de Representantes, y el Senado ha quedado igual. 50-50, contando el voto de Kamala Harris. Y la segunda vuelta en Georgia, bueno, falta por ver, pero de todas maneras ya tienen el control en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, Biden de alguna forma ha tenido una política un poco más inteligente, entre comillas, con respecto a la ciudadanía estadounidense. Entonces, no hemos visto ese tipo de manifestaciones que se dieron con Trump. Pero si uno analiza la política exterior, vemos la retirada de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Eso fue en agosto del año pasado, de 2021. Y ahí vemos la estrategia norteamericana, que en el fondo es una política de Estado, ¿no? Trump había negociado el acuerdo de Doha con los talibanes para la retirada de Afganistán. Entonces la bomba le estalló a Biden. Hemos visto en la televisión esa forma absurda de retirarse de Afganistán después de 20 años y dejarles el poder a los talibanes. O sea, eso es increíble. Las armas, el negocio lo hicieron estas empresas privadas, ¿no? Que contratan militares. La privatización de los militares, de las fuerzas privadas, estas, sí, militares. Bueno, entonces, qué coincidencia, cuando Biden se retira, es como que se preguntaran dónde empezamos otra guerra. Y entonces se crea AUKUS, que es una alianza formada por Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, que le provee submarinos nucleares a Australia, y se pasean por el estrecho de Taiwán, por esas zonas, como que juegan con el bigote de China, ¿no? Entonces, bueno, allí empiezan una provocación y paralelamente empiezan a pasear con sus tropas, operaciones conjuntas con la OTAN, están en su derecho, ¿no? Están en su derecho, pero Rusia en el Mar Negro. Entonces Rusia insiste, esto es una provocación, esto es una provocación. En diciembre le dirige una carta a Biden y le dice que no, como que paren con ese juego, que no se atrevan, que no se acerquen a Ucrania por una cuestión de seguridad nacional. Y bueno, es como que Rusia despliega los 100.000 efectivos militares en la frontera con Ucrania, y, y eso, Rusia ha desplegado 100.000, pero no son capaces de negociar. No son capaces de negociar. Eso es como plantar misiles. ¿Por qué Occidente no negoció si habían 100.000 soldados desplegados? Eso lo sabía perfectamente, que Rusia iba a invadir Ucrania, porque eso es una invasión, pero ha sido consentida por Occidente. No han negociado, no han respondido las cartas. Eh, es un conflicto que ha sido generado en parte por Estados Unidos. Eso lo dice Henry Kissinger, no lo digo yo. Y lo que están haciendo con China es otro conflicto, que están jugando con el bigote del tigre. Es tan claro como eso. Es como que es una... Eh, ¿Dónde canalizamos nuestras fuerzas militares? ¿Dónde desplazamos? Finalmente, quienes gobiernan en Estados Unidos es el complejo industrial militar, las industrias petroleras, que estaban desesperadas por parar la construcción, detener la construcción del gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Acuérdate de que con Trump, las empresas occidentales que participaban en esa construcción del gasoducto eran sancionadas, pero Sí, finalmente se terminó el gasoducto en septiembre del año pasado, y ya los bueno, y no volaron hubo ya. información, claro. Ya los Entonces, volaron. Sí. exacto. Y además los sabotajes y eso, que Rusia no forma parte de la investigación, pero es lo que está comprobado, es que ha sido un sabotaje. Ahora, ¿quién? No se sabe. Pero hoy sí las empresas petroleras norteamericanas están felices porque exportan gas licuado de petróleo
con técnicas fracking contaminantes en sus buques tanques y lo llevan a Europa. Pero eso igual no alcanza. Entonces Europa tiene que comprar gas de India y de China que Rusia le vende con descuento porque ellos no se suman al bloqueo. Entonces Europa es la víctima de esta alianza. Ha castigado a su aliado. Finalmente Europa le ha faltado plantarse soberanamente y decir, no, o sea, hasta aquí llego, pero China es el principal socio comercial de Alemania y Alemania dependía tanto del gas ruso. Entonces, o sea, los países también tienen que velar por sus intereses, ¿no? Claro, ahora efectivamente Alemania está perdiendo un juego, por lo menos su autonomía en definir la política exterior frente a Rusia y tal. Pero para no entrar en el tema de Europa, que podemos conversar en otro momento, tú has señalado que no le ha ido mal a Biden entonces en estas elecciones y además ha empezado una cruzada internacional, una guerra, ¿no? Que también tiene un factor de cohesión a veces dentro de la población norteamericana. Entonces, ¿cómo dialoga esto con el consenso interno? Sobre todo, teniendo en cuenta, como tú mismo mencionas en el artículo, que Biden tiene un 41% de desaprobación, lo cual es muy alto, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas estas elecciones? Porque tú dices, ha pasado lo normal. En términos electorales ha pasado lo normal, pero en términos políticos, esto es un fortalecimiento del trumpismo. ¿En qué medida ha aparecido la figura de DeSantis, ¿no? Que es una figura peligrosa para Trump, más interesante, digamos, menos, diríamos en Perú, menos bruto y achorado, y sin juicios, efectivamente, porque Trump tiene una serie de juicios pendientes y de cuestionamientos ante la justicia norteamericana? Entonces, ¿cómo interpretas estas elecciones, ya no tanto en su resultado electoral normal, sino en su contenido político? Sí, su contenido normal en el sentido de que siempre en las elecciones de medio término pierden las elecciones o las dos cámaras o una de ellas. Eso siempre es así. Pero en esta elección igual han perdido una, ¿no es verdad? Entonces, la derrota es igual. Entonces, eso va a haber frenadas las agendas que Biden puede implementar. Igual como tienen el control en el Senado muere cualquier propuesta, porque tiene que ser cualquier propuesta para convertirse en ley antes de que la firme el presidente, tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Y en el Senado no van a poder. Pero yo creo que el triunfo de Biden, mira cómo lo veo ya. Yo creo que ha sido una buena elección, creo que pudo ser peor, pero lo que ha mostrado es que finalmente ha primado la racionalidad. Creo que Trump ha perdido, han muchos candidatos que él apoyaba, los negacionistas de las elecciones, las han perdido. El Partido Republicano con Trump no tiene posibilidades de ganar la presidencia. No Ha las lanzado tenía. su candidatura, hace el día martes 15, lanzó su candidatura, lo Su que es inusual, precandidatura. ¿no? Su precandidatura a las Su primarias precandidatura. republicanas, sí. Sí, es como para cortarle el camino a cualquier otra alternativa. Y como es un líder de un grupo, debe tener un 35%, que es bastante, de seguidores, pero no le alcanza. No le alcanza porque también hay republicanos que son anti-Trumps, Mitt Romney, Liz Cheney, y hay un conjunto de republicanos que son gente normal, digamos, por decirlo de alguna manera, que no son supremacistas blancos ni guerreristas, en fin. Pero Trump tiene ese caudal que yo creo que podría reemplazar fácilmente Ron DeSantis porque son más o menos lo mismo, de ultraderecha, sí son supremacistas blancos, defienden los supremacistas, la supremacía blanca también, son evangelistas, son derecho al aborto, pero creo que
sí es una victoria de la racionalidad. Estas elecciones son una victoria de la racionalidad, del no trumpismo. Eso me parece, a pesar que han perdido la Cámara de Representantes, porque eso siempre sucede, es el desgaste. Claro, Y ahora no Estados les vamos, Unidos, ¿sí? ¿Y cómo? no, y que además, si bien tienen unos niveles altísimos de inflación, el Eso, empleo no ha sido muy golpeado, salvo las empresas tecnológicas, estas Google, Facebook y todas esas, Meta, esas han, eh, ¿cómo se llama la palomita? Twitter, todas esas han tenido pérdidas muy importantes, pero el sí. empleo se mantiene en niveles más bajos, el desempleo en niveles más bajos que con Trump. Aunque Con decían que con Trump había cerca al pleno empleo, ¿no? Algunas de sus personas cerca allegadas. al pleno empleo, pero ahora es mejor todavía. Ese es un tema para analizar, porque con tasas de inflación, pero sobre todo con el incremento de las tasas de interés tan fuerte que Eso es un golpea golpe. cualquier... Exacto, y sin embargo hay más empleo, pero es de menor calidad. Ese es el tema. Claro, efectivamente. Sí, Bueno, el principal tema que debe estar atendiendo, pues que le preocupará al señor Biden, a sus asesores y a las élites norteamericanas, es el primer plano, es la guerra, ¿no? La guerra en la que se han metido, la guerra que han provocado. Entonces, eh, tienen un tiempo secundario para mirar otras regiones o de repente las miran en función de lo que está pasando ahorita, este reordenamiento multipolar que parece pintarse, ¿no? Sin embargo, deben tener una posición para América del Sur. Entonces, ¿tú cómo ves la posición de Estados Unidos frente a América del Sur? O dicho de otro modo, ¿cómo juega América del Sur en esta dinámica norteamericana? Sobre todo a raíz de la victoria de Lula, ¿no? Y bueno, tú ya has escrito de algunas características de cómo fue con Trump, cómo fue con Biden, cómo sería con un nuevo Trump y el juego un poco de América del Sur. ¿Cómo ves? sí, ese es un tema bien interesante porque con Trump hemos visto que en América del Sur ha habido una política injerencista, golpista, injerencista en Ecuador, por ejemplo, con el gobierno de Lenin Moreno, que bueno, fue muy fácil negociar un programa, recibir el apoyo a préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero digamos que siendo Lenin Moreno el partido de Correa, eh, transó con Trump el liberar y sacarlo a Julián Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Por ejemplo, esa es una. Y Lenin Moreno fue de los primeros que apoyó esta orden de Estados Unidos de desaparecer UNASUR, porque esa es la realidad. Hay que poner, o sea, para no decirlo de manera edulcorada, ¿no? Pero esa es la realidad. 8 países denunciaron el tratado de la UNASUR. Estaba Macri en Argentina. Y bueno, y como tú me decías, hay un conjunto de presidentes de socialdemócratas que piden que se reactive la UNASUR, lo cual me parece importantísimo porque tuvo un papel importante en conflictos internos. Quizás en el caso peruano hubieran podido intervenir, no llamar a la OEA, sino en UNASUR, porque en UNASUR intervino en protestas policiales, rebeliones policiales en Ecuador, por ejemplo, intentos de separatistas en Santa Cruz, y también le preguntó se convocó a una cumbre de presidentes en Bariloche y le increparon a Uribe por qué autorizaba que se instalaran 7 bases militares, ¿no? Claro. Entonces, tú ves la diferencia entre el gobierno de Trump, y ni que se diga con Maduro. Con Maduro se creó el Grupo de Lima, a iniciativa de John Bolton, mandó a Venezuela a Elliot Abrams, que es un halcón tremendo. Él mismo ha confesado en el Senado norteamericano que fue allí para desestabilizar
el gobierno de Venezuela. Se instrumentó la operación Gedeón desde Colombia, de Iván Duque, para salir con un ejército por mar, en realidad, no sé cómo, para desembarcar en Maiquetía y entrar a Caracas y tomar, era un golpe. Pero bueno, y hemos visto la ayuda humanitaria, el autosabotaje Claro, del camión, así entonces es. era una política tremendamente injerencista. Y Biden es un personaje también por las circunstancias históricas, ¿no? Eh, ha dejado en paz que ocurran todas estas reelecciones, ¿no? Desde Honduras. En Honduras ganó el Partido Socialista, justo antes de Castillo. Entonces, Xiomara con Castro. Xiomara, sí, Claro, que exactamente. no, claro, así O es. antes o después, no me acuerdo, pero Sí, pero en ah, 2021. claro, después, porque ella ha asumido el poder en febrero de este año o en enero de este Bueno, año, ¿no? entonces tú ves la secuencia, el único país que no resultó, digamos, Andrés Arauz perdió las elecciones, En habiéndole Ecuador. ganado en la primera vuelta a Guillermo Lasso, por una diferencia abismal, 39 contra 22, algo así, 33, no, 33, porque con 40 ganaba en la primera vuelta, pero Ujú. en la segunda, y yo pienso que sí hubo injerencia en el movimiento indígena, de alguna forma. Claro. Es en mi, y ya de antes, desde la primera vuelta, en fin, hay una diferencia, me parece, entre Biden y Trump. Sí. Y bueno, y finalmente, Ariela, en este cuadro, entonces, un poquito, tú has mencionado la importancia que UNASUR vuelva o se relance. Lo interesante es que UNASUR tiene tratado constitutivo, no, no queremos cuestionar CELAC, porque CELAC ya es más amplio, pero no tiene tratado constitutivo. UNASUR sí tiene, tendría que volver a adherirse a los países y tiene una estructura, Secretaría General, etcétera, muchos mecanismos más parecidos a lo que podría ser la OEA, pero para América del Sur. Entonces, ¿qué tan importante es en este momento la integración de América del Sur en el momento geopolítico que vivimos, dialogar con la clave BRICS también y a partir de ahí establecer una relación, ya hablando del Perú, ¿no? En este concierto global con China de una mejor manera y América del Sur en general. ¿Cómo ves por ahí los retos en América del Sur, en este cambio geopolítico que se está dando? No, que es clarísimo que no tenemos otra salida. No para volver a la integración en los términos de lo que era la comunidad andina, ni siquiera Mercosur, una integración, porque integración uno lo entiende como eh, espacio comercial, ¿no? Sino es una coordinación, más que integración, una coordinación política, cooperación, pero la UNASUR era eso, no era un tratado comercial, era sobre todo un tratado de coordinación política, Uh -huh, donde uh -huh. habían comités de infraestructura, de lucha contra el narcotráfico, de defensa, y De todos vacunas, de esos, epidemias, ¿sabes? claro, América del Sur y América Latina en general no ha coordinado posiciones en nada. Con la pandemia ni siquiera podría haber habido unos lineamientos de cómo, por lo menos al principio, cuando ya se empezó a circular, nada, todos los países, hasta la Unión Africana, compraron vacunas, parte de las vacunas de forma conjunta, nosotros nada, nada, no nos hemos pronunciado en la Organización Mundial del Comercio para que las vacunas se liberaran las patentes, ¿no? Como sí lo hizo la Unión Africana mientras durara la pandemia. No, hay un mirarse para un costado, pero yo creo que el tema climático, por ejemplo, Petro, Lula, Boric tienen un gran protagonismo, o sea, Petro sobre todo, y Lula Sí, también lo hemos visto. hemos visto Entonces, a Petro en la COP en a Egipto. Petro en la COP27, sí, Así es. es muy interesante. Y creo que es el momento, porque
No sabemos qué va a pasar en Argentina el próximo año con las elecciones. Argentina atraviesa una situación muy difícil y las alternativas electorales son complicadas. Hay un candidato de ultraderecha, que es Milei, y algún otro símil a Macri, que para mí las cosas que hicieron son parte del desastre que hoy vive Argentina. Entonces, el momento es hoy, no hay después y no hay otra salida además. Coordinar y enfrentar cómo posicionarnos frente a este multilateralismo que se está gestando, donde hay una potencia que está declinando lentamente. Obviamente Estados Unidos es la primera potencia mundial todavía, pero hay una que emerge, ¿no? Que es China, que es el principal socio comercial de la mayor parte de países del mundo, y además que cuando se dirige a los organismos, en los organismos internacionales, tiene un discurso con cierta autoridad, más allá de que sabemos de los derechos humanos, de los iguríes o uguríes, en fin, eso es condenable. Hay cosas que son condenables, nada es perfecto, pero digamos que China se presenta como el componedor, y Estados Unidos tiene una serie de flancos débiles, ¿no? Entonces, ¿cómo América Latina se para no ser como Europa, para Exacto, no dispararnos en los pies, ¿no? así No es. debemos seguir el ejemplo de Europa, sino el que venimos de alguna manera, sin querer queriendo, este, lo venimos realizando. No nos hemos sumado a las sanciones económicas a Rusia, eso está bien, se ha condenado la guerra, ningún país ha apoyado la guerra, ni siquiera Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Bolivia. Se han abstenido. ¿Y por qué se han abstenido? Porque consideran que esos textos que se aprueban en Naciones Unidas y en la OEA no reflejan de manera integral el problema de Rusia, sino que se condena la guerra, pero no se dice por qué ocurrió esa guerra. Y por eso ellos se abstienen. Pero ninguno ha apoyado la guerra, la invasión. Yo la llamo Claro, invasión porque es eso. Pero hay que saber qué hay detrás, ¿no? O hay que entender por qué. Eso es. claro. Bien, bueno, muchas gracias, Ariela, por este panorama que nos pintas y los elementos que nos das para entender como personas de América del Sur cómo gestionar este momento que vive el mundo. Esperemos que las élites de América del Sur estén a la altura. Muchas gracias, Ariela, y estaremos conversando de estos temas, siguiendo con el tema de Estados Unidos y conversando contigo en los próximos programas. Muchas gracias, Ariela. No, gracias a ti, Carlos, como siempre, un placer. Bien, y con ustedes, amigos y amigas que nos acompañan, será hasta la próxima emisión de Mesa Política y les invitamos a revisar la página web de Otra Mirada, otramirada.pe, y de Nuestra América TV, nuestraamerica.tv, donde encontrarán esta entrevista, otras más y mucha más información. Gracias.